Vamos a continuar con las exposiciones. En esta participación va a estar a cargo del profesor Fernando Gabriel Romero Wilmer, quien es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Argentina, profesor del Magisterio Superior de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, quien desarrollará una exposición denominada Golpe de Estado, Clases Sociales, Imperialismo. En primer lugar, a las autoridades presentes, a los representantes de la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a la compañera Estefanía Morales, jefa de la bancada del MAS, y al compañero Jorge Richter, con quien el año pasado tuve el agrado de poder compartir el programa Encuentros Latinoamericanos. Y decir primeramente que es un enorme honor, un enorme placer, un gusto estar con ustedes, rodeados de tantos compañeros y compañeras latinoamericanos, en Bolivia, en el cual estamos virtualmente en esta oportunidad, un país que aprendí a conocer y a querer a partir de tantísimos estudiantes bolivianos que pasaron por la Universidad Federal de Integración Latinoamericana aquí en Brasil, y en el cual tuve también la oportunidad de estar en una experiencia muy gratificante, dictando un curso en el marco de la formación de dirigentes de la Vía Campesina en el año 2015. Como decía Munasca, a la cual también agradezco la invitación, y a todos los representantes por la confianza en traernos hasta aquí, a este diálogo, a esta reflexión, a este análisis sobre el golpe de 2019, voy a traer a discusión tres elementos, tres tópicos que creo que representan algunos elementos destacados en el cual han ido reflexionando tanto intelectuales como militantes latinoamericanos en torno a lo acontecido en Bolivia, que tiene que ver con el golpe de Estado, las clases sociales y el imperialismo. Trataré en ese sentido de ser claro y directo, sin búsqueda de endulzar para digerir mejor, pensando que la gravedad del momento en que vivimos en América Latina así lo amerita, así es la necesidad de pensar con franqueza y plantear las discusiones de manera directa, trayendo la crítica en el campo popular. Entonces, el primer elemento es la cuestión del golpe de Estado. Y creo que eso es un problema saliente, porque precisamente en el contexto de la renuncia del presidente Evo Morales se intentó desmerecer la categoría de golpe de Estado, ¿no? Y uno pudo observar precisamente en América Latina, y el profesor Fabio precisamente trajo a colación el posicionamiento de Brasil, pudo observar en América Latina precisamente gobiernos que en ese contexto adoptaban una posición de desconocer que en noviembre de 2019 estaba aconteciendo un golpe de Estado. El caso también de mi país, la Argentina, que el gobierno Macri también adoptó una posición similar. Una posición similar también adoptó la Unión Europea. También en ese momento el gobierno estadounidense de Donald Trump también se posicionó desconociendo la cuestión del golpe de Estado. Entonces eso me parece que, como inició este conversatorio, tiene que quedar siempre muy claro dentro del campo popular, de la izquierda, de los antiimperialistas,
el reconocer esa categoría. Esa es una categoría indubitable. Y quiero traer aquí precisamente, como mencionaba también Shirley, la cuestión de que América Latina ha tenido en el pasado una larga tradición de golpes de Estado reaccionarios y proimperialistas. En ese sentido, en el siglo XXI aún se intenta llegar al poder por esas vías, desconociendo precisamente a las fuerzas populares, con un carácter, precisamente como recién se mencionó, clasista y racista. Y en el caso de Bolivia, como han reflexionado los estudios de René Zabaleta Mercado, hasta el año 80, precisamente también la cuestión del golpe de Estado fue una forma principal que adoptó el cambio político y la sucesión del poder. Pero acá este golpe de Estado del siglo XXI tiene elementos nuevos tanto como golpe de Estado, como también elementos diferenciales con los golpes acontecidos en el resto de América Latina. Por lo menos en mi análisis creo que hay algunos elementos que se destacan. En primer lugar, que este golpe tiene un apoyo decidido de las fuerzas militares, las fuerzas policiales y la conformación de grupos paramilitares también que actuaron para desestabilizar al presidente Evo Morales, cuando no tenían, como en el caso de Paraguay y de Brasil, la oportunidad de, a través de la Asamblea Legislativa, establecer una oposición mayoritaria que depusiera al presidente. Y en ese sentido, ahí tuvo las inconveniencias de adoptar un barniz de legalidad. Un barniz de legalidad que tuvo muchas dificultades para imponerse, porque precisamente frente al llamado a la paz y la tranquilidad de Evo Morales para presentar su renuncia, lo que hubo es, por parte de los golpistas, no aceptar esa posibilidad de una presidencia interina definida en el Poder Legislativo. ¿No? Ahí hay un elemento diferencial, y ese fue el mecanismo que adoptó Yanine Áñez para hacerse con la presidencia del Estado. Ahí, como bien observó Hugo Moldís Mercado, se abren interrogantes sobre la necesidad de transformar el aparato del Estado, sobre la necesidad de transformar la institucionalidad burguesa, transformar las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y no contentarse con asumir solamente funciones de gobierno. Ahí es un desafío que atraviesa todavía las experiencias populares, de izquierda latinoamericana, progresista, en la actualidad. El segundo elemento refiere entonces a la estructura social boliviana y el posicionamiento de las clases sociales frente al golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ahí también aparece un componente de participación de pequeña burguesía, sectores atrasados de la clase obrera y del campo popular, algunos que incluso establecieron una defección porque anteriormente inclusive habían apoyado al gobierno, que llevaron precisamente a las vacilaciones iniciales en el campo popular y la izquierda latinoamericana de pensar si había o no había golpe. Es decir, que a través de esa participación popular en las elecciones golpistas se intentó legitimar el golpe. Es decir, que ahí el componente civil del golpe fue muy importante. Y ahí hay que mencionar precisamente los comités cívicos de Potosí y de Santa Cruz, las cámaras empresariales, los sectores de la Iglesia Católica, los medios de comunicación. Entonces, estamos en un escenario en el cual se produce el golpe, en el cual la ofensiva golpista
consigue avanzar en un momento en el cual precisamente hubo cierta lentitud de respuesta, cierta desmovilización relativa, con discusiones internas, inclusive en el campo popular, sobre la oportunidad del cuarto mandato de Evo Morales. Esa fue una circunstancia crucial en la cual los golpistas consiguieron avanzar. Hay una pregunta que uno se hace, por lo menos a nivel latinoamericano: ¿qué pasaba? ¿Qué hubiera pasado si precisamente el bloque indígena, campesino, obrero, popular, de apoyo al gobierno se hubiera movilizado con posiciones de autodeterminación, con posiciones de autorrepresentación en esos momentos? Entonces, creo que ahí una reflexión, una lección que trae ese contexto es la necesidad de respetar, de estimular los procesos de participación, las decisiones sobre continuidades o no de los mandatos, y colocar en primer término los intereses populares para que no defeccionen. Y la segunda, y más importante creo, mantener activo el grado de movilización y protagonismo popular para que ese Estado Mayor del pueblo, que fue clave precisamente en el ascenso de los movimientos sociales, no sea reemplazado por representaciones de uno, dos o más líderes o del propio Estado. Eso es un debate que abre. Y el tercer elemento, hoy, con lo que contaba precisamente el profesor Fabio, que me antecedió, lo que contaba la doctora Shirley también, las circunstancias de Brasil y de Perú, la cuestión del imperialismo. Hoy América Latina está en una situación en la cual precisamente esa derecha reaccionaria, las clases dominantes, las cúpulas que no quieren precisamente perder poder político ni económico en América Latina, están en una situación en la cual están atravesadas por la cuestión imperialista y la disputa interimperialista se agudiza. Se agudizan con un Estados Unidos que ve un deterioro relativo de su hegemonía en el continente y además con el ascenso de los capitales chinos de manera fulgurante. Y en ese sentido, nosotros pensamos que esa disputa tiñe hoy todas las conformaciones políticas y las disputas económicas y políticas a nivel latinoamericano, y lo seguirá tiñendo en los próximos años. El golpe en Bolivia fue un golpe entonces proimperialista, contó con un fenomenal apoyo comunicacional, contó con el apoyo explícito de los Estados Unidos, de la OEA, con lo cual es un elemento que nunca podemos dejar afuera de ninguna de nuestras preocupaciones, de nuestros análisis y reflexiones. Ahí traer a colación precisamente la frase de Ernesto Guevara cuando decía en los años 60 no confiar en el imperialismo para nada, ni un tantito así decía, ¿no? Llamando la atención sobre la bestialidad del accionar imperialista. La bestialidad, repito, del accionar imperialista. Es decir, no tiene ningún límite para actuar frente al campo popular y sus conquistas. Y el accionar a través de las organizaciones internacionales a su servicio. Entonces creo que ahí el camino a recorrer para todos los patriotas de Latinoamérica es el camino de la integración, es el camino de la patria grande, precisamente con esas reflexiones, ¿no?, de qué pueden hacer algunos países frente a estas azonadas golpistas. Desde luego no legitimar, pero desde luego mediar para recomponer el campo democrático en esos países. Y en ese sentido, el camino de construir la patria grande es un camino de no caer en
ninguna dependencia, incluso aquellas nuevas de la mano de otras potencias que pueden inicialmente verse como liberadoras del viejo imperialismo, y construir en ese sentido nuestro futuro con mejores posibilidades y hacer frente a los nuevos intentos golpistas que seguramente seguirán aconteciendo en América Latina. Les agradezco la oportunidad de conversar y quedo abierto a cuestionamientos, discusiones, debates que fraternalmente querramos abrir. Muchas gracias por su intervención, profesor Fernando Somero. Se invita a todos los presentes a que se sirvan el refrigerio, por favor. Protocolo, ¿nos puede colaborar con eso? Se les va a pasar por el asiento. Quédense en su lugar. Se les va a servir en su mismo sitio para que no haya tanto desorden. Por favor, en el mismo lugar.